basadas no culminados, cambios estructurales dentro de modelos de motores, programas, eh, simulaciones sobre el crecimiento de bacterias o medicamentos, o poder simular la fusión nuclear o el comportamiento del material. Esto ha tomado gran importancia en la réplica de factores que son difíciles de realizar, y con esto podemos llegar a tener resultados antes de poder empezar a hacer desarrollos físicos. De ahí la importancia que ha tomado la simulación al día de hoy. También tenemos grandes cambios que se han venido presentando con la simulación por computador, y podemos generar eh, simulaciones basadas, ejemplo, para la bioquímica, donde podemos mostrar el crecimiento bacteriano o la interacción medicamentosa de algunos componentes, simplemente que éticamente no se pueden hacer ni con humanos, ni podemos desplegarlos por su complejidad, y necesitamos hacer pruebas. La simulación y los computadores actualmente pueden desarrollar este tipo de eventos y nos dan resultados muy confiables para poder desarrollar nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Entonces, la simulación va ganando grande importancia en todos estos campos y ámbitos que tenemos actualmente. Eh, ¿Para qué nos sirve la simulación? Nos ayuda a optimizar los recursos, ya que no es necesario desarrollar el producto, sino simular cómo se va a manipular el producto o cómo se va a comportar el producto en un procedimiento. Podemos identificar los puntos de ruptura basados, ejemplo, puntos de esfuerzo sobre materiales que hoy tenemos para un determinado producto, y con una simulación podemos determinar cuánto es la resistencia estructural de ese material, y es muy seguro realizarlo. Podemos analizar puntos críticos dentro de flujos de trabajo, dentro de flujos de, de procedimientos. Por ejemplo, las máquinas, se pueden analizar los puntos. Evaluar los cambios en los procesos hace que nosotros, basados en simulación, podamos obtener información relevante en cómo se comportan los procesos que hoy están establecidos con cantidad de usuarios. Ejemplo, el flujo de vehículos en una autopista, cómo interactúan en un rompoint. Basados en simulación, podemos determinar cuánto es el tiempo estimado y cómo se comportaría el tráfico. Evaluación del diseño, de diseños no desarrollados. Podemos tomar modelos experimentales o cambios que queremos desarrollar, generar todas las piezas en computador y desarrollar una simulación continua y mirar si es efectivo y que genera beneficios para una industria. Eh, Análisis de cargas sobre sistemas no desarrollados. Eh, un ejemplo que había puesto es cómo se comportan los materiales, por ejemplo, en una fusión nuclear. La fusión nuclear no se va a desarrollar, no podemos replicarla, pero sí la podemos simular para mirar cómo se efectúan y cómo se comportarían los materiales que deben resistir eh, una fusión nuclear. Estimación de la eficiencia versus la productividad. Esto nos ayuda a nivel de la industria, y simular condiciones extremas. Una de las condiciones o de las cosas más complejas en simular y predecir es el clima, pero basados en procesos de simulación con cifras, datos e información recopilada, podemos determinar cómo se va a comportar el clima en días posteriores y cuáles podrían ser los daños afectados. Tenemos que la simulación se puede dividir. Inicialmente hablamos de dos tipos, que sería una simulación continua, donde las variables
eh, ofrecen información a lo largo del tiempo, son constantes, se construyen a partir de ecuaciones diferenciales y que los efectos de una variable en el comportamiento del sistema pueden analizarse cuantitativamente. Esto es lo que se entiende por simulación continua y las variables que recibe son continuas, son estáticas, son continuas en el tiempo. Tenemos la simulación discreta. Ella dice que la información del comportamiento del sistema en intervalos de tiempo seleccionados o dados por el mismo. Pueden variar, pueden modificarse. Los modelos matemáticos son más difíciles de predecir, más complejos a la hora de calcular por tiempos continuos y sus variables pueden discretar eh, en la forma de cómo se ingresa, o sea, no son continuas. Pero también podemos tener sistemas de simulación que reciben variables discretas y continuas. Estas son las que se combinan, son simulaciones de tipo discreta continua, donde las variables son combinadas, eh, que varían mucho en el lapso del tiempo, son muy volátiles, son muy cambiantes, interactúan sus variables, la verdad es que cambian muchísimo y los comportamientos son erráticos a nivel de las simulaciones. Pero ¿cuándo vamos a usar y cuándo no vamos a usar las simulaciones? ¿Cuándo la simulación deja de ser efectiva? Podemos decir que una simulación no es factible cuando los resultados que obtenemos no es uno, sino que son múltiples resultados. Y estos resultados, cada uno, eh, divergen entre, entre las variables. Entonces no dan resultados confiables y las simulaciones simplemente darían datos que nos generarían muchos más errores para poder hacer un desarrollo. Cuando no es factible, cuando los cambios de las variables de entrada representan cambios muy complejos para el modelo y desarrollar la simulación realmente requiere volver a hacer un nuevo modelo completo. Cuando tampoco es factible, cuando la simulación requiere mucho tiempo para su ejecución y la construcción de los procedimientos tiene costos demasiado elevados, ya sean recursos, tiempo y dinero. Cuando es de difícil validar los modelos matemáticos a utilizar. En estas son algunos pues, de los momentos en que la simulación no es factible, donde podríamos usar modelos estadísticos más exactos y que ya están comprobados en su utilización. Muchas gracias.